Bien, pues tenemos con nosotros en este repaso a las figuras realmente importantes del periodismo español a una de las personas que yo habitualmente leo. Y es verdad que la suelo leer el fin de semana y así me repaso. Perdí la semana anterior, pero como se dice mucho en Madrid, te sigo, te sigo. Te sigo, Carmen Rigalt. Bienvenida a esta hora y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, qué bien quedamos. Sí. Me gusta mucho tu columna. Y ahora tú dices, me gusta mucho tu programa. Claro. Bueno, no te digo yo si te hablo. Cuando sales de los Toriles a las 6 de la mañana... Es el momento. Sí. Y luego no hay manera de dormir ya. Eso me pasa a mí. Bueno, Carmen, tú tienes una trayectoria muy poco conocida, muy vista, muy visible. Es una persona que aparece en la tele, que aparece en la prensa. Que no tengo trayectoria. A ver dónde quieres llegar, porque no tengo trayectoria. Pues mira, por ejemplo, tú naces en un pueblo de Lérida, en Vinaixa. ¿Cómo son tus primeros años? ¿Cómo es tu familia? ¿Y cómo empieza el gusanillo de escribir? La biografía. La auténtica, lo que nunca se pregunta, que es lo que en el fondo interesa más a la gente. Pero esto, ¿de dónde viene? Hija de familia de orden. Bueno, como no lo van a ver, mi casa, recuerdo, mi familia materna era como la casa de Bernarda Alba, un poco. Sí. Bueno. Y con tías, que son las que te enseñan a leer antes que los demás niños, tías maestras y esas cosas que se llevaban los pueblos. Eso es fundamental, o sea que aprendiste muy pronto a leer. Sí, pues las tías empeñaban y eran, gracias a ellas aprendí a leer y a escribir. Lo del periodismo, pues no me pegan las tías maestras incitándome hacia el periodismo. Espera, ya llegaremos al periodismo. A ver, en tu infancia, historias que recuerdas importantes y cuándo te recuerdas a ti misma que te gustara escribir, que normalmente es el comienzo de la gente que luego hace periodismo. Muy pequeña, que me gustaba escribir, pues eran cartas a las amigas. Y entonces siempre había una abuela o una tía que te iba dictando por detrás lo que tenías que poner y luego ponías lo contrario de lo que te decían que tenías que poner. Eso sí lo recuerdo. Y luego las redacciones, yo ha habido por casa una muy curiosa, porque a mí me gustaba poner palabras raras, pero claro, luego había palabras que no pegaban ni con cola. Y sí recuerdo una que estaba subrayada, una redacción sobre la mejor amiga. Y había puesto yo de una altura, que es de una altura imprescindible. Mira. Está muy bien, ¿eh? Sí. Es una amiga de Teruel, por cierto. Suelen ser imprescindibles, son tan pocas además que... Bueno, ¿cómo fuiste de alumna? ¿En la escuela? ¿Dónde fuiste a la escuela? ¿Fuiste al colegio? Si eras una chica formal, fuiste de...? No, formal muy poco, muy poco. No. Atravesadilla, más bien. O sea, no me refiero a ti, me refiero al entorno. Es decir, ¿estudiaste con monjas? ¿Estudiaste en colegio público? Con todo. Con todo. Con todo. Primero, como mi familia se mudó, se fue mudando de sitios, pues yo fui cambiando de colegios. ¿Y a qué sitios fuiste? Pues primero fui a la escuela pública con las tías maestras, luego nos fuimos a vivir a Zaragoza y ahí fui a 2 colegios, a 3, que yo recuerde. Mejor dicho, que yo recuerde 2 y no recuerdo otro que se llamaba las franciscanas, pero también a ese fui y se me atravesaron y me tuvieron que quitar de ahí. Eso era yo muy pequeñita y casi no lo recuerdo. Pero luego fui a las Mercedarias y al Lestonac, es decir, eso en Zaragoza. Luego Barcelona, es decir, que fui a todo, pero sí. Monja siempre. Bueno, ¿cómo desembocas en el periodismo y en Madrid? Pues desemboco en el periodismo porque a partir de un momento, seguramente incitada por alguien de mi entorno, no lo recuerdo, empecé a decir que yo quería ser periodista sin saber lo que era el periodismo. Casi mejor. Si lo llego a saber, no lo... Puede que tenga razón. Pero lo fui diciendo. Y así llegué al final. ¿Y qué quiere ser periodista? En aquel momento en Barcelona se había quitado la escuela. Había una escuela de la iglesia o una escuela de algo, y ya no, y entonces tenía que ser o Madrid o Pamplona. Yo tenía 16 años, porque ahora la gente va con los años más ajustados, pero sí. El desajuste de las tías me había pasado. Precoz. Me había hecho innecesariamente precoz, porque luego, claro, pasa lo que pasa. Y mis padres dijeron, no, Pamplona, que allí estará más controlada.
Y estuviste controlada. Yo estoy encantada de haber estado en Pamplona porque allí no hubo ningún control para mí. Seguramente claro. aquí, claro. Con esto de la pequeña ciudad de provincias, eso fue la Terminas tu carrera allí en Pamplona. Sí. ¿Y Madrid? ¿Qué pasa en Madrid? En Madrid, no, yo me fui a Barcelona, que es donde vivía mi familia, y no hubo nada que rascar en Barcelona. Sí, publiqué algunas cositas sueltas, un desastre, aquello no se movía, y un buen día me llaman por teléfono diciendo que si quiero ir a Málaga, que había posibilidad de trabajar en un periódico que ya había sido famoso anteriormente, El Sol de España, Antigua España de Tánger, etcétera, etcétera. Y para allá que me fui. Y ahí es donde empiezas, digamos, tu carrera profesional, cobrando, etcétera. Sí, solo me faltó barrer la redacción, pero haciendo de todo, sí. Muy bien. ¿Y en qué asuntos empezabas a escribir? Cualquier cosa. Lo que me echaban. Eso no está mal, ¿no? No está mal. La pena es que tenía un director muy tonto y que no enseñaba nada. Muy tonto. Que te venía detrás, oye, preséntame a no sé quién, porque sabía que ibas a los sitios y dice, hombre, el director, fíjate cómo se te caen los palos de los sombrajos cuando un director te dice, preséntame a no sé quién. Eso no te lo diría Emilio Romero en Pueblo, que es tu primera gran, digamos, entrada, es la entrada realmente en el periodismo nacional, ¿no? Yo cuando me fui de Málaga, hice escala en Madrid y dije, voy a mirar a ver si encuentro algo. Me salió esa oportunidad. Colaborar siempre lo ofrecen, colaborar en todas partes. Ahora dicen, sí, lo que no te ofrecen es entrar en nómina. Tampoco entonces. Ni entonces ni ahora. Bueno, ¿cómo era aquel pueblo tan peculiar? Porque últimamente, después de la reyerta con Peñafiel, pues han ido saliendo cosas de pueblo y tal. Yo recuerdo que me llamaba mucho la atención en Teruel, porque era el único periódico, junto con 7 fechas, que tenía un color, que era el blanco y el negro, naturalmente, y el rojo, que sacaba a pueblo. Y a mí eso me llamaba mucho la atención. Pero ¿cómo era la vida de ese? Estoy viendo aquí una imagen que está Emilio Romero, todavía joven, por lo menos, en fin, como era Emilio Romero, el gallo, que estás tú a la derecha, y Pilar Narvión, que está a la izquierda, mi paisana Pilar Narvión, por cierto, excelente periodista. Una gran periodista. Sí. Siempre me acordaré lo que me dijo, cómo le cogió afición al periodismo. Dijo que cuando fregaban en su casa, estaba húmedo, ponían papeles de periódico y subía y bajaba las escaleras leyendo los titulares y se aficionó a eso. Si no nevero, ben trovato, no me digas que es precioso. Desde luego. ¿Cuántos años estás en Pueblo y cuándo conoces a Antonio Casado? Antonio Casado lo conocí estando en Málaga, ya lo había conocido. Lo conocí ¿Quién vio primero a quién? Él me vio primero a mí interesadamente, porque yo estaba en Málaga y él trabajaba en Pueblo, en Madrid. Vino a una fiesta de cumpleaños, una puesta de largo, la puesta de largo de Cari La Pique. Ya entonces. Ahí nos conocimos. Qué barbaridad. Eso sí que es una. Entonces, te digo, él me vio a mí porque necesitaba teléfonos y cosas y yo estaba por ahí trajinando en el pueblo y controlaba más el terreno. ¿Y bueno, quién fue el primero en interesarse por? El primero en interesarse fue él y el primero en desinteresarse también. Esto es muy masculino. Sí, bueno, hay que decir que Antonio era el chico más guapo de su generación, con permiso de Raúl del Pozo. Sí, sí, siempre han tenido ese punto de competencia. No. Sí, pero eso está muy bien para Antonio, pero es difícil de sobrellevar para el que está ahí al lado. Habéis tenido 2 hijos que están dos ya... churumbeles, que están crecidos. Que sean ya, en fin, que el día menos pensado te harán abuela. Porque esas cosas pasan. Sí, no, bueno, sí. Yo he conocido al diplomático, al arqueólogo no lo conozco. Me pareció el diplomático, vamos, más que diplomático, exquisito. Chico delicadísimo. Digo, bueno, se parece poco a su padre y nada a su madre. O sea, es sorprendente. El pequeño también se parece a su padre y a su madre, a los dos. O sea que tiene carácter para dar y tomar. Tiene un carácter. Al otro, si tiene carácter, no se le nota. O sea que la vuestra es la pareja inestable más estable de nuestra generación y de algunas más, ¿no? Por supuesto. ¿Tú eres muy madraza? Soy histérica. Bueno, neurótica, bastante madraza, ¿no? Sí. La madre siempre tiene un punto de preocupación. Eso de no dormir por las noches, y me he pasado años
con el radar puesto, parece que llega un coche y el coche pasa de largo. Sí. Parece que viene otro coche. El coche parece que sube un ascensor y el ascensor pasa de largo. Bueno, eso es tremendo. Bueno, tú eres una escritora de periódicos, como suele decirse, y una escritora de libros también. Fui. Eso quería que... ¿Por qué llevas tanto tiempo sin escribir novelas, porque no por me ejemplo? interesa. ¿Qué es lo que no te...? Hay quien dice, pero eso son las malas lenguas, y en este caso no es Peñafiel, que fue después de la gira con el Niño Prada por toda España que dijiste nunca más, ni Planeta, ni novela, ni nada. No, ¿cuál ha sido el motivo? No lo sé. Yo creo que sí hay un punto de inflexión en un momento determinado cuando yo enfermo de los ojos, se me parece una metáfora, pero no lo es, y dejo de leer y consecuentemente de escribir. ¿Y cómo ahora estás muy bien? No, Entonces, esto es poderes del maquillaje. Bueno, también, eso nos pasa a todos. Una vez dije, sí, quiero leer tal libro y pedí a una persona que me lo leyera. Bueno, pues bien, ¿no? Pues bienvenido sea, pero vamos. Y luego he pensado, bueno, da igual, se vive bien también sin leer. Sí, pero bueno, ahí está la cuestión de la vanidad, estas cosas. Lo que pasa es que estas cosas no se reconocen, Claro. no suelen reconocerse, tampoco se suele reconocer que no se va a museos y estas cosas. Sí. Bueno, en tus artículos, probablemente los que son más celebrados son los que tienen de crónica. Para mi gusto, la buena es la doméstica, es decir, esa especie de elementos de inquietante inquietud que hay en cada casa, que hay en cada familia, en cada pareja, en una mañana, en una lavadora, en cualquier cosa de la vida cotidiana, que yo creo que ahí es donde estás. Cada vez estoy mejor. menos cotidiana. Sí, sí. Pero también, y además ahí has tenido no solamente éxito, sino querellas, que es como la medida del éxito, en el mundo de la crónica social. Aquellos años maravillosos que llamaste tú, bautizaste como Moby Hill, en Marbella, que eso se ha volatilizado. ¿Con qué género estás tú más a gusto, si es que estás a gusto con alguno? Hombre, yo creo que con los dos. No estoy a gusto con lo que con lo que menos he hecho, que es el reportaje. Entonces es una cuestión de oficio. Entonces, cuando uno se familiariza con el folio y medio del artículo, pues te sientes cómodo. Suelto, sí. Suelto. Y me pasa lo mismo con la crónica. Si mañana me pidiera hacer un reportaje, me acuerdo de todos los muertos de Pedro J, claro. Sí. Sí, porque pero lo tienes que hacer. Sí, lo tengo. Sí, y además lo harías bien, claro. Pero que nunca me ha tocado ese encargo, el reportaje. Carmen, una persona que escribe bien, escribiendo en un género que no es el de la política, digamos, aunque a ti te gusta meter siempre cosas de política, pero en fin, en un género que básicamente es otro género, esto que se llama sociedad, etcétera, que no se sabe muy bien lo que es. A mí siempre me ha interesado mucho... ¿El petardeo? Sí, pero y eso es lo que te quería preguntar. En las épocas, digamos, que políticamente no tiene movimiento, estoy pensando en los primeros años del felipismo, de Felipe González, se vive una época esplendorosa de las revistas del corazón, del cotilleo, de la crónica social, quizá porque la sociedad, que no tiene alternativas por un lado, las busca por otro. Yo tengo la impresión de que ahora, no solo en España, es que entonces Europa, no era petardeo, ¿eh? No, aquellos años gloriosos de las Chavarris y... Bueno, los Albertos Cortinas, las fotos indiscretas, Miguel e Isabel... Miguel, eso no se volverá a repetir. Yo en esos años hice una cosa semanal, que era la revista de revistas, que empecé haciendo también los semanarios políticos y hasta la revista de Occidente. Y un día llega Pedro J. y dice, mira, deja la revista de Occidente y saca las fotos de Lola y de lecturas y de 10 minutos. ¿Cuál crees tú que es la cualidad que tiene la prensa del corazón para gustarle a mucha gente de cualquier ideología, cultura, entidad, etcétera? Tú lo has dicho. Gente que parece muy sesuda, que no le importa la vida de los demás. A todo el mundo le importa la vida de los demás. Es la curiosidad por excelencia, es de puertas para adentro, pasa de puertas para adentro. Porque yo he conocido gente que supones que determinadas cosas ni las miran y van y te preguntan y dices, ¿cómo puede ser posible que me haya preguntado una cosa tan trivial? Sí. Pero eso es porque como la novela negra te ayuda a dormir, a descansar en una sociedad un poco
destartalada y desorientada, o simplemente porque el afán de saber, el morboso afán del cotilleo, de lo minúsculo, es lo que es, está en la especie. Está en la especie. Sí, bueno, sí, pues ahora sí. te pregunto un pronóstico. Carla y Nicolás, tu juicio sobre la pareja y tu pronóstico sobre lo que dura. Yo de momento tengo que centrarme, porque yo he sido sarcosiana. Sí. Y ahora lo llevo fatal. Soy como una francesa más. Sí. Un poco francesa soy, mi abuelo era francés. Entonces ahora no lo veo bien. Este hombre se me ha venido abajo. Porque la otra se ha venido arriba. Porque la otra se ha venido arriba. Mucha mujer. Él ha perdido los papeles. Como suele decirse. Sí. Y hombre, yo soy mujer tradicional, mal que me pese. Sí. Y un hombre que pierda los papeles deja de gustarnos. O sea, tú lo veías mejor de soltero, como su propia madre, ¿no? Estaba mejor, para que lo quisiera el orbe, todo. Sí. ¿Y por qué un tío famoso? Porque esto es una constante que se produce en muchos ámbitos, de gente poderosa, de gente muy rica, que pierde los papeles. Siempre por una persona más joven, más guapa, etc. Sí, pero es en las pequeñas cosas donde pierden los papeles, porque se presenta en ¿cómo se llaman esto? En Disney, ¿no? En Euro Disney, paseando con la mamá. Le dices, bueno, ya esto aquí hace una serie de tonterías seguidas innecesarias. Entonces, hombre, a todos nos caía muy bien la prima de tu amigo Gallardón. ¿Tú crees? Yo creo que es creencia familiar en mi caso. Sí. Cualquiera diría, estoy defendiendo a Gallardón por ponértelo facilito. Mira que es difícil. Hombre, casi mejor Cecilia que su otra prima, la fiscal Valella. O sea, pero bueno. Ya te oí ayer. Calla, sigue. Bueno, en España, ¿qué figuras, qué personaje a ti te apetecería entrevistar sin necesidad de esa urgencia de los periódicos? Decir, bueno, pues qué sé yo, el que tú quieras. Es que me estoy acordando continuamente de Gil, que era un tipo que por lo menos la primera y hasta la segunda entrevista la tenía, luego ya supongo que varios años era insoportable. Pero ahora, ¿qué personajes es que yo ya no pienso en esos términos. Primero porque la entrevista, si no es visual o audio, es un género muerto. La entrevista escrita es un género que está muerto. Entonces yo ya me he despegado. He hecho muchas entrevistas, pero ahora no me interesa a nadie. Pueden interesarme cosas y entonces los veo o los escucho por la radio o los veo por televisión. Pero aparte de que sugiéreme 2 o 3 nombres. Leticia. Imposible, no solo porque, sino porque sería una entrevista tan encorsetada de cuestionario que para eso no me interesa. Sonsoles. No me llama la atención. Es que no sé. ¿Y la reina? Son entrevistas que muy previsibles, sabes lo que van a dar de sí. Es decir, que no son entrevistas, son un poco una cosa ministerial. Claro. Bueno, y la última cuestión, ¿te sigue dando miedo volar? Bueno, volar no, porque me tomo pastillazo. No me da miedo. Pero vamos, los miedos los sigo teniendo y supongo que afortunadamente los tendré hasta que me muera. Es un mecanismo de protección. Claro. Pero no, luego no me dan miedo ni las guerras, ni los atracos, y hay unas cosas muy raras, ¿no? Siempre es lo irracional. ¿Y el famoso miedo, y con esto terminamos al folio en blanco, lo tienes todavía o ya no? No. ¿De qué va tu próxima columna? No lo sé, eso es el miedo, eso de diciendo, hoy, coño, mañana tengo que escribir, y dices, ¿qué ha pasado? Y no sé qué. Y a veces tienes muchos temas y otras veces no tienes ninguno. Bueno. Pasa, ¿verdad? Sí, hombre, sí bueno, pasa. Y tú, con más frecuencia, te tienes que enfrentar a ese reto. O sea que sí, pero vamos, es el mismo. Oye, una pregunta puedo hacerla. A ver, sí. ¿Tu mujer cómo lo lleva? Con cierta dificultad, pero con gran espíritu deportivo. ¿Ves? Bueno, pues como dicen también en América, salúdeme a su señor esposo. See you. See you later. Bueno, muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Bueno, amigos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Pásenlo bien, hasta la semana que viene.